Bueno, abrimos nuestro tiempo de tertulia, Día Internacional del Pueblo Gitano o Romaní. 10 millones de personas gitanas en todo el mundo, 8 millones son europeos, 700.000 aproximadamente viven en España. Hoy queremos hacer alusión precisamente a si se han superado algunos estereotipos o prejuicios en torno a este pueblo gitano que tanto sufrió en la época nazi, por ejemplo. Damos la bienvenida a Miguel Izu, a Ana Jiménez y a Pilar Aramburo. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Ana Jiménez, ¿qué tal, Ana? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Encantada de volver a estar aquí con vosotros. Muchas gracias, Ana. Y Pilar, ¿qué tal, Pilar? Hola, ¿Cómo buenas estás? tardes. Pues muy bien, gracias. Gracias a los tres por acompañarnos. Bueno, en esta semana peculiar, ¿verdad? Para muchos de fiesta, sobre todo para el mundo escolar, para nosotros de intenso trabajo, también político, porque tenemos la actividad política, pues como protagonista, desde luego, en estas jornadas. Pero me gustaría hacer alusión precisamente a este Día Internacional del Pueblo Gitano. Miguel, ¿con qué te quedas? ¿Con qué evolución? ¿Cómo ves la población gitana actualmente en Navarra, en España y en el mundo? Bueno, pues por desgracia todavía una población discriminada. Normalmente en casi todos los países están entre los sectores más pobres de la población, con más problemas pues, de trabajo, de vivienda, de educación y demás, ¿no? Es cierto que en las últimas décadas pues se han hecho esfuerzos de integración en muchos países, que los propios gitanos en las últimas décadas pues han organizado también para avanzar en una integración más normalizada en todas las sociedades en las que viven, pero la verdad es que todavía queda bastante por hacer, ¿no? Aunque a lo mejor no siempre seamos muy conscientes, vivimos en sociedades que tienden a la exclusión del que es diferente por algo, ¿no? Los gitanos pues siempre han tenido una serie de diferencias y entonces se les ha visto siempre como algo ajeno, no ciudadanos de primera como los demás, ¿no? Y bueno, está costando mucho superar eso, pero bueno, pues hay que seguir trabajando. Esta jornada evidentemente pues va en esa línea. Así es. Bueno, lo cierto es que ha habido campañas, ¿no? Por parte en Europa, la Unión Europea, también en nuestro país, en diferentes ayuntamientos, en pro de la integración, de la consecución de los mismos derechos para el pueblo gitano. ¿Creéis que han servido realmente o queda mucho por hacer, Ana? Bueno, pasito a pasito. La verdad es que yo creo que cada vez la sociedad, por un lado, estamos mucho más convencidos de que tiene que haber ciertos cambios de actitudes con ello, porque hablamos de integración, pero esa palabra abarca desde luego mucho. No solamente, pues como decía Miguel, vale, esto ya de ciudadanos de primera pues está ahí, pero yo creo que es un estereotipo que lo tenemos que ir rompiendo absolutamente cada vez más, ¿no? ¿Cómo integrar a alguien que de primeras siempre lo vemos tan sumamente diferente, cuando no es una comunidad, sino un pueblo gitano, que a mí eso me gusta y me llena mucho y de mucho contenido, porque hablamos de pueblo siempre haciéndonos la ubicación física en un sitio, mientras que el gitano y la gitana no tiene esa ubicación física. Los ayuntamientos, las comunidades, los países, el Parlamento Europeo está haciendo políticas de integración para ello, cuando tenemos cada poco tiempo ocurren acciones de que se les expulsa, se les echa de un país para que se vayan a otro. Yo creo que la integración, vengas de donde vengas y tengas la cultura que tengas, lo primero es los respeto a esa cultura. Cuando estábamos decías los mismos derechos, ojo, hay derechos y obligaciones, y las dos van a la par, y en la integración entran ambas dos cosas, derechos y obligaciones, de un lado y de otro. Así es. Pilar, ¿cómo ves la situación? ¿Qué experiencias tienes? ¿Y crees que se ha avanzado en este sentido o que queda mucho por avanzar por parte de ambos pueblos, ¿no? El pueblo gitano, el pueblo payo. El pueblo gitano, el pueblo romaní, el pueblo que realmente tiene ese concepto que también ha descrito Ana. Y por otra parte, la situación que democráticamente tenemos que aceptar de que la igualdad está definida, ¿verdad?, legalmente, todas las personas iguales ante la ley. Y hoy era pues muy sorprendente como todavía en el diccionario de la Real Academia se dice de los gitanos trapaceros y mentirosos.
cuestiones a corregir de inmediato, por favor. O sea, ¿qué estamos haciendo en una sociedad de iguales ante la ley cuando al pueblo gitano se le todavía atribuye ese tipo de epítetos, ¿no? Por otra parte, yo creo que está habiendo avances efectivamente mutuos, avances en derechos y en obligaciones, y ha habido pues desde hace años, desde pues, también la integración de lo que significaba la voluntad de que hubiera esta posibilidad en los presupuestos de Navarra, en pues, líneas específicas para la integración del pueblo gitano, para que haya apoyos especiales, además de los que tienen derecho como ciudadanos normales que son, ¿no? Pero todavía yo creo que el salto mayor lo están dando desde el propio pueblo gitano las mujeres del pueblo gitano, y me hace ilusión hoy enunciarlo, porque me parece que quienes están adaptándose a una integración social real, por su formación, que están haciendo a pasos agigantados, por el concepto de implicación en su presencia familiar, y dentro de esa familia tan importante, en la familia gitana, un protagonismo mayor del que han tenido históricamente tantos y tantos años. Entonces, por ahí está habiendo pasos muy importantes, y yo creo que hoy es un día de reconocer pues eso, esa posibilidad real de una buena comprensión entre un pueblo que tiene su derecho a tener su propia identidad, esa comprensión desde los que no tenemos ese modelo como referente, pero sin embargo tenemos que respetarlo, ¿no? Y las mujeres, pues hoy yo creo que especialmente protagonista la mujer gitana. Así es, bueno, pues sí, es cierto que han sido protagonistas. Si os parece, vamos a escuchar su voz, ¿no? ¿Qué opinan en este Día Internacional del Pueblo Gitano? Lo vemos. Simboliza la prosperidad del pueblo gitano. Las mujeres arrojan pétalos de flores al río y ellos colocan velas cerca de la orilla para recordar a los que ya no están. Esta ceremonia del río es una de las más emotivas de la jornada. Es un acto pues muy bonito porque representa pues un pequeño duelo también a las personas que se han perdido, y ante todo decir que somos gitanos, somos navarros. El Día del Gitano pues que nos da una emoción muy grande. Para nosotros es importante reunirnos con los niños, aprenderle que existimos y que celebramos todo. El río Ega ha sido protagonista de este Día Internacional del Pueblo Gitano, una comunidad con su propia bandera, su himno e incluso su idioma, el romaní, hablado por más de 12 millones de personas en el mundo. Precisamente durante esta jornada se recuerda el esfuerzo que supuso recuperar, proteger y difundir esta cultura. Es un acto que en 1971 no reconocía, digamos, Europa y España y el mundo, nuestra propia bandera y nuestro propio himno. Y entonces hubo un congreso internacional donde se aprobó y reconocieron el himno y la bandera nuestra del pueblo gitano. A pesar de estar presentes de siglos de historia aquí en estas tierras, pues somos unos grandes desconocidos. Hemos avanzado en muchas cosas en relación con dar a conocer la cultura del pueblo gitano, pero en nuestro pueblo tenemos que dar a conocer nuestra juventud. Necesitamos una juventud formada, necesitamos una juventud con formación, y todo pasa por la educación. Este día es el inicio de un mes dedicado a la cultura gitana, porque a lo largo de abril este pueblo celebrará, entre otros actos, jornadas dedicadas a la juventud y misas flamencas. Bueno, el papel de la formación, que ya lo hemos citado, ¿verdad?, pero que resulta indispensable, y además en el que siempre insiste Ricardo Hernández, que por cierto es compañero también, colaborador nuestro en muchas ocasiones y periodista, ¿no?, de formación. Importantísimo, y el papel de la mujer destacado, ¿no? Se puede mantener una serie de tradiciones, pero con una evolución, con una progresión en pro de la incorporación a la sociedad. ¿Se puede, se debe, Miguel? Pues yo creo que ese es uno de los grandes retos que tienen las sociedades modernas, ¿no? Las sociedades desarrolladas. Ser sociedades respetuosas con las diferencias, ¿no? Porque durante mucho tiempo a veces se ha confundido igualdad, que está muy bien, igualdad de derechos, que es algo básico en una sociedad civilizada, con uniformidad, todos iguales, ¿no? Sí. Y eso pues a veces se ha llevado al extremo, por ejemplo, en el campo de la educación, en el campo de las lenguas, en muchas cosas de querer uniformar a toda la población, ¿no? Yo creo que eso lo vamos superando con muchas dificultades. Yo creo que es obvio, en general en Europa, cada vez más la idea de pluralidad, de multiculturalidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues es cuestión de todos, ¿no? Porque todos tenemos iguales derechos, pero uno de ellos también el derecho a la diferencia, ¿no? Entonces yo creo que el caso de los gitanos pues es paradigmático, ¿no? Es una población
que lleva muchos siglos aquí. Ellos en este vídeo se reclamaban, son navarros, claro, si es que llegaron hace 6 siglos y pico, ¿no? Pues son tan navarros como cualquiera, pero se les ha tenido siempre como una sociedad extraña, ¿no? Pues prácticamente extranjera. Yo creo que tenemos que hacer ese esfuerzo de tener una sociedad respetuosa con las diferencias. Tendremos que ponernos de acuerdo en unos mínimos de convivencia, pero luego, bueno, pues hay muchas formas de vivir y muchas formas de ser. Claro, y si estamos un poquito más en el papel de las mujeres como parte fundamental de las familias, como personas que deben impulsar la educación de sus hijos. Es fundamental, vamos, la mujer con el hecho ya de las que son madres son las que van generando la vida y tienen mucho que contar en la proyección de sus hijos. Pero claro, están sus normas, su cultura, cómo encaja hoy la mujer nueva y la nueva dinámica que va adquiriendo, no solamente, como decía Pilar, digamos en la ebullición que propiamente la mujer gitana está teniendo para hacer que salga, ¿no? El gitano donde tiene que estar y pasa en el resto de los países, tanto en Europa como en el resto del mundo. Pero la complejidad que lleva eso con lo que son, entre comillas, y que no se interprete mal, las ataduras culturales que tienen. Tú tienes que respetar eso que tienes durante siglos y que te identifica y te da tu idiosincrasia, para cómo lo cambias modernamente. En este mundo de la modernidad. No es fácil, y es complejo. Para mí requiere tener una mente considerablemente abierta y mirar para adelante, pero sin olvidar para nada de dónde vienes. Y hay algo que es fundamental, que es el respeto. Evolucionar, cambiar. No quiere decir que se pierda el respeto, que se pierdan las costumbres, las culturas. Queremos pluralidad y a la vez de querer una pluralidad se quieren cada vez que seamos más iguales. Esto tiene que tener un equilibrio complicado y existen, y hoy lo vemos según está el mundo y según tenemos Europa o según está España, que no nos tenemos que ir más lejos, a las fricciones que existen. ¿Somos hipócritas en todo lo que concierne a la incorporación social de la población gitana? Bastante, porque cuando no son días específicos, luego compruebas cómo hay problemas a nivel de vecindad, a nivel de aceptación, a nivel social. Y sin embargo, también hay que entender lo que se está superando, o sea, estamos aprendiendo todos. Y en ese sentido, pues la mujer gitana que se incorpora al trabajo, que tiene autonomía, la mujer gitana que tiene unos derechos igual que el resto de las mujeres y que si tiene que tomar decisiones como la separación o el divorcio o temas familiares, está utilizando las leyes que realmente nos cobijan a todas las personas, también a ellas. Entonces, en ese sentido, yo estoy viendo avances importantes utilizando las herramientas legales que tienen a su alcance, las posibilidades de formación que tienen a su alcance, pero también todavía tenemos que remontar muchos prejuicios y tenemos que reivindicar hoy tendríamos que decir que ya se reforme el tema de la Real Academia en el tratamiento, esto de entrada, y luego también el recuerdo al Holocausto y a lo que fue el que, siendo una raza antigua y aria, resultó que por no mezclarla con los alemanes los llevaron a campos de exterminio, los mataron, y como hoy recuerda un articulista citando a Félix Grande, nunca hubo tantas tumbas con tan pocos epitafios. Un pueblo que se olvidó, silencio, ¿no? Con tanto silencio, tan pocos epitafios, eso es. Sí. En el sentido de decir cuánto silencio, cuánto poco recuerdo, cuánto poco reconocimiento, cuando al hilo del pueblo judío también el pueblo gitano fue masacrado, ¿no? Pues hoy también yo creo que esto merece el saberlo y el decir, bueno, en esta sociedad muchos tenemos que reconocer que se han hecho cosas mal y esto está ahí, es una de las cosas que así es, bueno, histórica. Tomamos buena nota, ¿no? Esta reflexión en torno a la población gitana, al pueblo gitano en Navarra, que por cierto sabemos que muchos espectadores nuestros
precisamente, ¿no?, forman parte del pueblo gitano aquí en nuestra comunidad, porque nos lo dicen cuando salimos a la calle y nos encontramos con algunos de ellos, con lo cual hoy les dedicamos esta parte del programa. Y en esta otra mitad de nuestra mesa de debate, de nuestra tertulia de actualidad, me gustaría también que nos fijáramos en las fuerzas políticas, en las diferentes fuerzas emergentes en estas próximas elecciones del 24 de mayo. Se van dando pasos por parte de fuerzas, por ejemplo, como Ciudadanos, como Podemos. Estamos viendo también los problemas considerables que está teniendo UPyD, incluso el Partido Popular, bueno, con divisiones internas, pero sin cambio de estrategia por parte del presidente Mariano Rajoy. Miguel Izú, todos los días prácticamente en nuestras tertulias abordamos las diferencias políticas que se están presentando, las distintas fuerzas que aparecen, sus programas, sus ideologías. ¿Qué avances hemos ido encontrando? ¿Cómo ves, por ejemplo, el Partido Popular con esas diferencias que se están presentando ya de una forma clara, ¿no?, y al exterior? Yo creo que es evidente que es un tiempo de cambio. Ya veremos hasta dónde llega el cambio, a lo mejor no tan lejos como parece, pero digamos el electorado se muestra muy insatisfecho con ese sistema bipartidista que viene pues prácticamente desde el año 77, con un sistema electoral que lo que impulsa es que haya dos grandes partidos y entre ellos se vayan alternando en el gobierno, ¿no? El tercer, el cuarto partido pues tiene realmente pocas opciones. Tenemos dos partidos que yo creo que comparten buena parte de la responsabilidad de lo que ha pasado en los últimos años, es decir, la crisis económica que ha sucedido en otros países, pero en pocos con tantos daños como en el nuestro, esos millones de parados que no hay en otro país de Europa. Entonces, bueno, son unas políticas que nos han llevado a esto, y luego también los dos comparten el haber estado en el gobierno y no haber cumplido sus programas, haberse visto sobrepasados por la situación, ¿no? Yo creo que hay un descontento y eso evidentemente pues lleva a una situación de crisis de ese bipartidismo, y entonces es lógico que haya ansias porque haya otras fuerzas políticas y salgan otras fuerzas políticas, ¿no?, que de alguna manera van a disputar esos espacios. Miguel, Ana o Pilar, incluso sin que conozcamos con detalle la precisión de su ideología o la precisión de su programa, ¿estamos ávidos de novedades los ciudadanos? Lo que creo que ávidos de novedades y hartos de lo que hay. Y hartos de lo que hay. Es como siempre, ¿y tú más?, ¿no? Cuando se habla de un partidismo que ya está pues bastante en estos momentos y en un corto periodo de tiempo bastante trasnochado, y que además han muerto en los laureles. Ellos se han creído que por estar ahí tantos años pues son los que tienen que seguir, y han dado la respuesta no adecuada a la situación económica, a situación de crisis. Y recordemos, pues no sé cuánto hace, Amaya, igual en tertulias de hace un año y pico, 2 años, cuando hablamos de una crisis de valores, que eso se ha olvidado. Eso se ha olvidado en estos momentos, crisis de valores. Claro que tenemos ganas de cambios, no recambios, de nueva gente, la necesidad de programas que nos digan qué es lo que quieren, qué es lo que van a hacer, por lo que apuestan claramente, desde luego que es necesario y preciso. Estamos en unas franjas que los partidos se pueden coger, pues digamos un tanto también con pinzas con respecto a las franjas de edad del electorado en estos momentos, y que por parte de los dos partidos que siempre tienen el poder por la ley que tenemos, y porque a ellos les favorece obviamente tremendamente, pues anclados en una serie de proyectos que ni ellos mismos pueden cumplir sus programas, porque hacen unos programas que no son reales. A mí, otras veces lo he dicho, que siempre me ha llamado mucho la atención cuando tenemos todos estos coquitos que te dicen, bueno, y dentro de 10 años vamos a volver a tener la misma capacidad de inversión, de riqueza, de bienestar social y demás. Y digo, ¿y estos dónde estaban metidos para no haber visto que hace 10 años nuestra sociedad iba cambiando y podían surgir toda esta serie de problemas? Pues hoy la respuesta tiene que venir de otro lado, no de lo que tenemos, porque no se cambian, no se renuevan. Bueno, ¿qué hueco no pueden tener estas fuerzas? ¿Qué hueco, o el principal hueco, no?,
por citar algunas, Podemos o Ciudadanos, depende mucho de la idiosincrasia de cada comunidad. El otro día veíamos, por ejemplo, la encuesta de Sigma 2 para El Mundo, en la que bueno, pues se le daba un papel importante a Ciudadanos, ¿no?, como la llave de un futuro gobierno. Pero depende mucho de cada una de las comunidades, del devenir político de cada provincia. Porque las comunidades autónomas y más las uniprovinciales y del tamaño de la nuestra, que es que pues somos vallecas en otro contexto, con mucha historia, pero al final un número de población corto, que casi somos todos o primos o hemos cantado en el coro, que nos conocemos, ¿no? Es otra sociedad distinta en ese sentido, pequeña. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que influye mucho los cabezas de lista, los lideratos, las personas. Y en este sentido, pues en Navarra tenemos una situación en la que la crisis de los grandes partidos aquí también se refleja, pero además con una historia larga, tanto en el PP como en el PSOE, pues historia larga y dolorosa que ha vivido Navarra en el seno de estos partidos. Por otra parte, pues UPN con la situación de desgaste inevitable por muchos años en los que ha estado de gestión y luego pues los partidos emergentes en los que ocurre que, bueno, pues al final los proyectos están poco definidos. Por otra parte, hay falta de personas que lideren, es más, personas que estaban liderando la gestación, como a lo mejor eran las personas que más lo trabajaban y eran valiosas, se han quedado en el estudio y no han sido las caras que han salido luego en los referentes, tanto en Podemos como, o sea, pienso que los mejores se han quedado atrás, esa es mi percepción, y que sin embargo, pues quien tiene ganas de subir y de salir a costa de lo que sea, salen a costa de lo que sea. Bueno. Y en a costa de lo que sea es peligroso en esta Navarra, que tenemos esta pluralidad en la que parte de la historia en Navarra también nos viene revestida de un partido que bueno, pues que ha tenido dentro de sus huestes ferretería, por decirlo de un modo amable, y que realmente en este momento, sin embargo, pues han olvidado la historia reciente, ya no han difundido, han victimizado al resto de toda la sociedad para sacar su propia disculpa, y personas nuevas que podrían refrescar esta situación en Navarra, resulta que a lo que se adhieren es a lo más viejo, caduco y poco democrático. Me da mucha pena, me da mucha pena cuando en estos días, recabando 3.000 firmas para hacer una plataforma ciudadana, se dice, es que estamos agobiados y oprimidos por esta ley. Hombre, oprimidos, simplemente hay una regulación legal que la hemos aceptado democráticamente todos, nadie se ha sentido por esto oprimido. Si no tienen 3.000 firmas, van muy mal a la hora de plantear la participación ciudadana, la participación ciudadana y el plantear que en este momento la regeneración democrática sí, porque es buena y debe de ser permanente. El decir vamos a acabar con el régimen me parece que es una tontería solemne y la repiten, pero se la creen ellos. O sea, aquí que pregunten a la ciudadanía quién quiere el cambio de régimen, a ver quién. Sí. A ver quién. En el marco de esta 23, campaña electoral, 23 ¿no? y no llegan a los 3.000 de la firma. Teniendo en cuenta que queda poco tiempo, ¿no? Para el 24 de mayo veremos las diferentes posturas que plantean los partidos que menos conocemos y los que más conocemos, ¿no? También el Partido Popular parece que se plantea otra relación diferente con las comunidades, con su autogobierno. Son planteamientos que están ahí, ¿no? Sobre la mesa. Algo tienen que hacer Pues porque la casa casi como que se les está descascarillando y algo más. Tienen más que goteras. Y claro, dices tú, a mí me interesa lo que pasa todo en mi país, en España, pero ¿qué pasa en mi comunidad? Como decía Pilar, esto es como dice mucha gente, esto es casi como ingobernable. Es el segundo parlamento más pequeño que hay y el más plural. Cuando te dice la gente, fantástico, bien, porque recoge todo lo que queremos. Pero luego llega la parte más importante. Como cuando se habla, que a mí también esto me chirría un poco, ¿no? Entre unos que dicen pactos y acuerdos. Hay una dicotomía rara ahí, cada formación lo utiliza de una manera u otra. Sí, que podríamos avanzar otro día, ¿no? Avanzamos hoy y podemos profundizar en otra ocasión, si a mayor heterogeneidad, cuantos más, mejor gestión, o más éxito para una comunidad. Hay siempre una contradicción. El Parlamento es bueno que sea amplio para que refleje la pluralidad de la sociedad. Lo que pasa que luego eso tiene que ser capaz de convertirlo en un gobierno, bueno, pues que sea, en fin, mucho más homogéneo sobre un programa, ¿no? Y en esa dificultad yo creo que estamos, sobre todo en Navarra,
porque no solo el Parlamento, es que la sociedad navarra es muy plural, tiene muchas fuerzas Así políticas, nadie ha tenido nunca mayoría absoluta ni Eso probablemente es. la tenga, y bueno, con esos miembros hay que jugar. Bueno, pues Quizás veremos sería a ver, una comunidad buena para decir Sí. listas abiertas. Bueno, seguimos otro día, ¿os parece? Mayor heterogeneidad, Estupendo, mejor gestión, porque listas aquí hay abiertas mucha o no. enjundia. Hay mucha enjundia, efectivamente. Ana Jiménez, muchas gracias por Gracias, acompañarnos. Amaya. Un placer, Gracias. como siempre. Pilar, Encantada, gracias gracias. también, Miguel, por Gracias. acompañarnos. Y nosotros seguimos después de una serie de mensajes. Vamos a hablar de otras cuestiones que nos van a llevar, en este caso, al Atlas marroquí, a Marruecos. Hoy tenemos a experimentados montañeros para hablar precisamente de esa tragedia que hemos vivido desafortunadamente en este tiempo de Semana Santa, con la muerte de varios espeleólogos. ¿Se hizo un buen rescate o no? Hay todavía muchas dudas en torno a si esto podía haber acabado de otra manera. Se lo contamos después. Hola, soy Sergio. En unos momentos en Me Importas Tú hablaremos del 75 aniversario del Grupo de Danza Soberana.